Bueno, como habrán visto en el título del video, es un video para dar tips, básicamente, en el cual yo quisiera conversar con respecto a estos temas, cómo mejorar en el dibujo, tanto tradicional y digital. Básicamente me gustaría extenderme en este tema, dar algunos puntos, etc. Y eso, más que nada. Y uno de ellos sería el primer punto, que sería básicamente practicar, dibujar, que sería el primer punto, que aunque parezca bien básico, una de las cosas que más suelen evitar la gente que empieza el dibujo es básicamente dibujar, empezar a practicar. Y yo recomendaría como primer tip practicar todos los días, o bueno, no es necesario todos los días, sino lo más importante es la calidad de la práctica. Es decir, que constantemente se busque mejorar, que se busque practicar las posturas, yo recomiendo eso. Dibujar no solo con lápiz palo, como yo le digo, o sea, lápiz con grafito me refiero, sino con otro tipo de instrumentos, o sea, herramientas. Y en digital es algo similar, pero un poquito más complejo, porque yo cuando empecé con el tema de la ilustración digital, tuve que ver un montón de tutoriales. Y sí es otro tema aparte, porque hay que aprender a usar el programa de ilustración. Pero en términos generales, básicamente, en el tema del dibujo, es practicar. Practicar una y otra vez. Practicar posturas, practicar manos, etc. Lo otro es básicamente sería usar referencias. Ese sería el segundo tip. Uno no puede dibujar algo sin siquiera haberlo visto antes. O sea, no puede inventarse la anatomía, no puede básicamente inventar cómo luce la nariz o no. Casi todo lo que dibujamos o tendemos a representar en obras artísticas tienden a ser cosas que ya hemos experimentado o visto con anterioridad. Y es por eso que mi recomendación es no tener miedo a usar referencias, ningún tipo de referencias. Se hace fotografías de rostros de modelos, se hace animales para dibujar la textura del pelo o intentar imitar eso. Todo tipo de texturas, colores, formas, vestimentas. El cuero, por ejemplo, el cuero. Uno no tiene idea cómo empezar a dibujar el cuero y yo recomendaría también usar referencias para hacer el brillo, por decirlo de alguna forma, el reflejo y todas esas cosas. Armaduras, texturas metálicas. Hay un montón de cosas que uno tiene que aprender a base de referencias y por eso uno no tiene que tener miedo a usar fotografías, dibujos y más que nada ese sería como el segundo tip, por así decirlo. Usar referencias, no tener miedo a usar referencias. El tercer tip, pienso yo, es el tema del estilo artístico. Hay mucha gente que me ha preguntado que en qué momento brota el estilo artístico, cómo se consigue, cómo puedo conseguir mi estilo artístico al final. Y mi opinión al respecto es que básicamente el estilo artístico brota solo, nace solo. Pero no así porque sí, sino que después de que una persona alcanza cierta experiencia en el tema de la ilustración, se hace tradicional o digital, cuando ya lleva un montón de tiempo dibujando, eventualmente va a brotar solo. Es como cuando alcanza la madurez, aparecerá el estilo artístico como tal. Por lo tanto, yo no me preocuparía tanto con respecto a ese tema. Básicamente nace solo, eso es lo que quiero dar a entender. Y así me ocurrió a mí, por ejemplo, que llevando toda una vida de dibujo, aprendiendo a pintar y todo eso, brotó solo, básicamente, como que yo encontré mi manera de representar mis ilustraciones, pero también hago un llamado de no simplemente estancarse en su propio estilo artístico, sino que también ser como una especie de camaleón. ¿A qué me refiero? Me explico. Básicamente usar otros estilos artísticos, no quedarse salirse de su zona de confort, eso más que nada. Probar diferentes estilos de otras personas o otro tipo de pinturas, por ejemplo, no siempre quedarse en el estilo de anime, que hay mucha gente que siempre se queda en el estilo anime, o también probar semirealismo, por así decirlo, o sea, atreverse a probar diferentes formas de hacer arte.
pinturas, no solo hacer dibujos. Yo quiero decir de que yo pasé por algo similar en ese aspecto. De que hubo una gran parte de mi vida de que me la pasaba dibujando en blanco y negro, con bolígrafo. Y la verdad es un error, porque uno se encasilla, uno se limita, no aprende. Y como uno está en su zona de confort, como uno no puede aprender otras cosas, ahí se va a quedar estancado. Y yo recomendaría no quedarse simplemente en el tema del dibujo, sino aprender a pintar. Si es en tradicional, aprender a pintar con acuarela, óleo, acrílico, cualquier tipo de materiales. Si es en digital, no tener miedo a probar diferentes colores, porque en digital siento que es todo un mundo. Uno tiene acceso a una gran gama de colores y esa parte en el tema de la ilustración digital es muy genial, porque uno puede probar de todo, colores, texturas o tipos de pinceles, etc. Y no va a ser salir tan caro como sería comprar esos tipos de texturas o cosas en la vida real. O sea, con la vida real me refiero en tradicional, o sea, comprar témpera, comprar óleo, acrílico. En digital simplemente uno ya tiene ese acceso a todo ese tipo de texturas y colores, etc. Y a lo que voy yo es que simplemente no hay que tener miedo a explorar, a practicar y usar referencias, que sería como mi reflexión con respecto a este nicho. Y bueno, espero que les haya ayudado, espero que les sirvan estos pequeños tips, que más adelante voy a ir abarcando un poco más, con mayores ejemplos, y espero que les ayude. Sería todo, me despido y hasta la próxima.